¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos los que se han sumado a esta sesión de la Comisión de Ciencia, Cultura y Derecho. Ahora es una comisión que tiene una atribución más: Ciencia, Cultura, Educación y Derecho. Les doy la más cordial bienvenida en nombre de Víctor Olea, nuestro presidente de la barra. Y bueno, y hoy tenemos un invitado espléndido, autor de un montón de libros, abogado, psicólogo, consultor de la UNESCO. Pero lo más interesante de Eric es que es un precursor, un hombre que ha ido abriendo camino con sus libros, con sus clases, con sus posiciones, acerca de un tema que hoy Rafael Yuste, este español que encabezó el proyecto del cerebro que financió Obama, ha hecho popular: los neuroderechos. Eric, muchas gracias por estar con nosotros. Creo que no requieres mucha más presentación. Toda la gente me ha dicho qué bueno que vas a tener a Eric en el programa. Gracias por acompañarnos, Eric. Al contrario, muchísimas gracias por esta invitación a la Barra Mexicana Colegio de Abogados y naturalmente a ti como coordinador de esta importantísima área dentro de la institución. Eric, déjame empezar con una pregunta para nuestro auditorio. ¿Qué son los neuroderechos? ¿Existen? ¿Es un neologismo que tiene razón de ser o no tiene razón de ser? La UNESCO hace un par de meses ya dijo que tenemos que estudiar los neuroderechos, y en México hay una comisión de la UNESCO para estudiar los neuroderechos. En Chile sabemos también que en 2021 ya se elevaron a rango constitucional. ¿Pero qué son? ¿Cuáles son? ¿Cómo se comen? Bueno, es una excelente pregunta para iniciar. Yo preparé para la sesión de hoy unas diapositivas especiales en el cual parto, como bien ha señalado, de la idea de las neurotecnologías. ¿Por qué deberíamos preocuparnos? ¿Por qué el derecho? ¿Por qué los juristas? ¿Por qué los jueces, los fiscales deberían preocuparse y atender la importancia de los neuroderechos? En realidad, la base de este concepto es muy reciente. Hay dos artículos seminales que son los que les dan el banderazo de salida, ambos publicados en 2017. Los primeros fueron el profesor Marcello Yenca, italiano afincado en Suiza, y el profesor Roberto Andorno, argentino también afincado en Suiza. Ambos, de sendas universidades de ese país, publicaron un primer artículo, si no me equivoco, en abril de 2017, y muy pocas semanas después, el profesor Rafael Yuste, allá en Columbia, en Nueva York, publica junto con el grupo Morningside un segundo artículo. Estos dos artículos de divulgación científica profundos, rigurosos, en buenas revistas, son los que dan oficialmente el punto de partida para identificar este nuevo vocablo. En inglés es muy fácil de distinguir neurorights de neurolaw, porque el primero aludiría a derechos como garantías y el segundo a derecho como esa rama de estudio dedicada a las normas que regulan la conducta externa del individuo. Sin embargo, en español, pues esto resulta polisémico y problemático, así es que todavía hay debate sobre cómo habrán de traducirse. De hecho, el debate es tan actual que comienza a haber algunas opiniones muy acreditadas sobre las confluencias con la neuroética y, en fin, sobre lo que trataremos el día de hoy. Pero Creo, si te creo, parece bien, creo que me estoy perdiendo. Quizá yo no hice bien la pregunta. ¿Qué son los neuroderechos? Y quizás para hablar antes de los neuroderechos, debo hacer un planteamiento más claro. Ahora ya se puede entrar a nuestro cerebro con todo lo que ha hecho Neuralink, Elon Musk. Pueden sí, ponernos implantes para ver sin ojos, incluso si se conecta el nervio óptico con unas cámaras, se puede ver sin ojos o se puede oír sin oídos. Eso ya se está. puede hacer. Cuando alguien entra a tu cabeza, o a la mía, o a la de cualquiera de los que nos están viendo, de Antonio Prida, o de cualquiera de los que están con nosotros, bueno, también podrían sacar datos. Finalmente somos máquinas biológicas. Y alguien puede decir: quiero saber qué está pensando Antonio Prida, o Gerardo Laveaga, o Eric García López, y yo voy a tener esa información. ¿Los neuroderechos de qué nos protegen? Exacto, creo que ese es el punto central de esto y es el acceso a la base material de todo lo que produce el cerebro. Entonces, los neuroderechos buscan proteger, buscan garantizar precisamente este órgano maravilloso que es nuestro encéfalo. Hay quien afirma que no son necesarios porque ya muchos están reconocidos. Por ejemplo, dicen algunos, ya existe la libertad de pensamiento, no hace falta crear otro
elemento para regular y proteger esta libertad de pensamiento. Sin embargo, a lo que se refiere, como bien has observado, no es a la libertad de pensamiento, sino a lo que produce el pensamiento. Entonces, hablaríamos de algo previo a lo que los autores han denominado libertad cognitiva, que, dice Sentencia, por ejemplo, es la base de todas las demás libertades. Me gustaría, si fuera posible, justamente para delimitar el concepto, presentar un par de diapositivas, si les parece bien al auditorio, por supuesto, a nuestro anfitrión. Voy a intentar compartir mi pantalla solo para ponerlo de relieve y luego, por supuesto, mantenernos en esta ruta de intercambio, del diálogo que queremos llevar el día de hoy. Antes de iniciar, me gustaría muchísimo agradecer a Gerardo Laviaga y a la Barra, por supuesto, por llevar a cabo esta interesante jornada académica sobre mitos y realidades. Y voy directamente al concepto de los neuroderechos, ¿no? Aquí me parece a mí que esta narración, esta descripción, esta síntesis que hace Marcelo Yenca es muy, muy eficaz. Él se refiere a las neurotecnologías, y me parece que es un punto de partida muy, muy valioso. Y lo entiende la CIDES, es un concepto paraguas, un concepto que tradicionalmente se usa para describir este amplio y heterogéneo espectro de métodos, sistemas e instrumentos para establecer una conexión directa entre el cerebro y, como bien decía hace rato, la actividad neuronal. Entonces, los neuroderechos justamente buscan garantizar la protección frente a este avance de las neurotecnologías y también de la inteligencia artificial. Lo que has dicho es muy inquietante. Se pueden leer ya, hay muchas herramientas tecnológicas que son capaces han comenzado a interpretar, por ejemplo, los sueños. Han conseguido hazañas maravillosas, como por ejemplo personas que tienen padecimientos motrices, hablemos por ejemplo de Parkinson o de personas que han perdido alguna extremidad, mediante prótesis, por ejemplo en el caso de quienes han padecido algún accidente y pierden algún miembro, pues han comenzado ya a rehabilitarse. Y hay muchos experimentos, algunos de ellos realmente fascinantes, vinculados a las interfaces mente-cerebro. Y esto que plantea Elon Musk, por ejemplo, con Neuralink, pues realmente es muy inquietante. En síntesis, los neuroderechos son este aparato jurídico que busca proteger la base material del psiquismo, la base material del pensamiento, que es el cerebro y todas sus producciones. Me parece que en nuestro idioma la definición más adecuada es la que reconoce la Constitución de Chile. Cuando ellos reforman su Carta Magna, incluyen allí las razones por las cuales, el senador Guido particularmente, explican por qué debemos proteger a nuestro cerebro y lo que produce este órgano maravilloso. Ahora, esto, y por eso se llama nuestra plática Mitos y Realidades, no está muy lejos de llevarse a cabo. Quiero decir, se han hecho experimentos, tú podrás darnos algunos, en que se controla a una rata, por ejemplo. Se le pone un implante y yo estoy coordinando a la rata que suba, que baje, vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda, con un aparato como si fuera un robot, como si fuera control remoto. Tengo a mi rata. Ahora que suba la rueda, que dé 5 vueltas, que se baje, que vaya a comer, yo la estoy controlando. Eso ya se puede ver. Y si eso pasa con una rata, o ha pasado también con un toro, hubo algunos experimentos con un toro, en que tú frenas al toro, que corra, que entre, eso puede hacerse con humanos. Y eso sí es aterrador, porque nos pueden convertir en robots, en gente de otros. Y ya nuestros pensamientos están controlados por alguien. Quiero que Eric diga esto. Y no se trata de la inteligencia artificial, se trata del implante que tú tienes o yo tengo en mi cabeza y yo te hago decir esto o aquello. ¿Esto es ciencia ficción o ya se está dando? No es ciencia ficción, de hecho la revista Nature, una de las grandes revistas científicas de nuestro planeta, publica en su portada en 2010, hace ya casi 14 años, lo dedica a la optogenética. Es decir, pues que esto que nos acaba de contar Gerardo Laviaga no es algo que haya ocurrido la semana pasada o hace unos días, sino hace más de 10 años. Un grupo de investigadores, especialmente de la Universidad de Yale,
diseñaron un mecanismo y un experimento en el cual demostraron que mediante la activación aparentemente muy sencilla de un switch, vamos a llamarlo, eran capaces de activar o desactivar la conducta agresiva de un ser complejo como es un ratón. Muchos de los experimentos que se hacen con ratones son la antesala para lo que después garantizaría su uso seguro en personas. Entonces, esto, reitero, ocurrió hace ya más de 10 años. Science, otra de las grandes revistas, publicó algunos años después otro experimento hecho con macacos, donde lograban justamente influir en la toma de decisiones mediante ya no una operación física, una operación quirúrgica, sino mediante ondas electromagnéticas. Y esto es todavía más inquietante, ya no era necesario cortar al ratón en su cerebro e injertarle un artefacto, sino que podía hacerse de manera ajena a esta manipulación física. Ahora, en cuanto a la pregunta más inquietante de las personas, ¿se puede hacer algo similar actualmente con seres humanos? Pensemos, por ejemplo, en la depresión. Actualmente, cuando una persona padece un trastorno del estado de ánimo severo, una distimia, por ejemplo, cuando se prolonga demasiado el sufrimiento de un ser humano y no responde ni a la psicoterapia ni a los fármacos, como una de las últimas alternativas, se ha comenzado ya a implantar una técnica terapéutica que está vinculada a la estimulación magnética transcraneal. Y este aparato, este método, es inofensivo en el sentido que, tal como ha dicho Pascual Leone, que es uno de los líderes de esta técnica, esta herramienta terapéutica, pues activa eléctricamente zonas muy particulares del cerebro para que responda a los estímulos que le permitan a la persona afrontar de una mejor manera el padecimiento que está teniendo. Más recientemente, esta técnica, esta herramienta, se llevó a un ámbito que le interesa más al derecho todavía, que es el ámbito penitenciario. Un grupo de investigadores se preguntaron, como suelen preguntarse en los laboratorios, bueno, si esto funciona en estas personas que padecen depresión, ¿no podría funcionar una técnica así en personas que tengan conductas violentas? Y la hipótesis la diseñaron muy bien, de hecho obtuvieron el aval de la Comisión Nacional de Bioética que aprobó el estudio. Y los investigadores, entre los que se encuentra una mexicana, por cierto, de la Universidad Autónoma de Baja California, llevaron a cabo las tareas correspondientes y aplicaron esta técnica, pero, reitero, en personas privadas de la libertad por haber cometido delitos violentos. ¿Qué fue lo que encontraron en la primera parte del estudio? Que el abordaje era eficaz. Sin embargo, esto generó muchas suspicacias en España, que fue donde se llevó a cabo el estudio, y el Ministerio del Interior, lo que sería nuestra Secretaría de Gobernación, detuvo el estudio y ya no se pudo llevar a cabo la siguiente fase. Causó revuelo en el país ibérico. De hecho, un periodista reconocido, San Pedro del País, publicó un artículo muy interesante que se llama No detengáis la naranja mecánica. Alude este periodista de divulgación de la ciencia justamente a la película de Kubrick y pues plantea unos argumentos muy valiosos e interesantes de por qué habríamos de seguir investigando en esta ruta de trabajo. En síntesis, no es ciencia ficción, ya hay muchas técnicas que se están implementando en los laboratorios más avanzados del mundo. El propio Rafael Juste mencionaba en alguna de sus ponencias, decía él, aquí al lado de mi laboratorio estamos llevando a cabo experimentos que vamos a publicar dentro de poco los resultados y que van ustedes a quedar tremendamente sorprendidos. No es ciencia ficción, hay técnicas, herramientas, métodos que ya se están implementando, algunos con mucho éxito y con grandes esperanzas. Bueno, y el gran desafío para el derecho en este sentido va a ser que ya olvídate, los conceptos de autoría o coautoría van a quedar totalmente desfasados. Cuando yo te controlo a ti o tú me controlas a mí para que vaya a robar el banco, para que vaya a matar a una persona, ¿eso cómo va a impactar? ¿Y qué tiene que estar haciendo el derecho hoy para prevenirlo? ¿Echar a Bueno, andar los neuroderechos? esta es una de las rutas de trabajo que sobre todo desarrolla Eduardo Demetrio Crespo, un penalista español de Toledo, que está inquieto por esta ruta de trabajo. Él ha desarrollado incluso un abordaje específico desde la perspectiva de la dogmática jurídica. La idea actual
es que sí, en efecto, deberíamos generar un derecho de la neurociencia, es decir, unas normas que establezcan esos límites a los avances de la neurotecnología. La UNESCO misma ha llevado a cabo recientemente un gran foro internacional en Francia, donde se han reunido personajes, por ejemplo, como Nita Farahany, la profesora anglo-iraní que se dedica a la neuroética, y junto a ella, otros expertos como Rafael Yuste han señalado que en efecto es urgente un abordaje de los neuroderechos y la neuroética. Así es que sí, consideramos que estas posibilidades no son remotas y que deberíamos prepararnos para afrontarlas jurídicamente. Frente a ello se plantea algo que se denomina dilema de control. Es algo que un autor planteó en los años 80 y decía él, el problema del dilema del control es que queremos actuar cuando ya es tarde. Si dejamos que avancen las neurotecnologías, es muy posible que sin la regulación adecuada, esto es, los neuroderechos, nos superen de tal manera que cuando queramos limitarlas, ya no seamos capaces de hacerlo. Ahora, Eric, tú lo sabes porque lo hemos platicado, yo soy un hombre absolutamente materialista. Yo no creo que exista el alma ni que exista la mente. Todo esto no es más que resultado de sinapsis y de funciones neurales que hoy no conocemos a fondo y que la gente cuando no conoce a fondo dice, es la mente, es el alma. Antes los antiguos, cuando era un rayo, decían es Zeus que está enojado, o cuando llovía, decían es Tlaloc, o cuando temblaba. Hoy sabemos que no son los dioses los que provocan el rayo, el trueno, la lluvia o el terremoto. Lo mismo pasa con la conducta. Creo que todo es producto de operaciones eminentemente materiales. Partiendo de esta idea, ¿qué tan fácil es hackear el cerebro hoy? Bueno, se acaba de llevar a cabo justamente con esto que acaba de plantear nuestro anfitrión, un gran debate entre Robert Sapolsky, el gran neurobiólogo de Stanford, que acaba de publicar un libro que justamente va en esa sintonía. Él niega el libre albedrío con argumentos muy interesantes, pero frente a él se ha publicado otro libro que cuestiona, y esto es lo valioso del debate, que haya un planteamiento tan afincado hacia lo material. Ahora, hackear el cerebro es lo que plantea Anita Farahany en su más reciente libro, un multiventas, que es La batalla por tu cerebro, una obra que vale muchísimo la pena leer. No se ha traducido todavía a nuestra lengua, pero ya está disponible y es una obra que plantea justamente eso. Ella vislumbra un futuro muy cercano en el que la gran batalla va a ser precisamente por eso que acaba de mencionar Gerardo Laveaga, la capacidad de manipular el cerebro. Hay varios eventos de alarma. Por ejemplo, uno de ellos lo destacó el antiguo juez José Ángel Marinaro, actual profesor de Derecho Penal en la Universidad de La Matanza, cuando dio a conocer un caso donde la interacción con nuestros chat GPT o tipo GPT parece ser que al interactuar con una persona que tenía algunas fragilidades en su salud mental, esta interacción disfuncional le condujo a un acto suicida. Entonces, se plantean serios debates en este ámbito. ¿Quién es responsable de regular esa interacción que hoy en día está tan libre? Cualquier persona, cualquier usuario puede interactuar con estas máquinas, con estos robots de aprendizaje profundo, y no siempre los resultados van a ser tan positivos como esperaríamos. En síntesis, nuevamente, varios autores plantean que sí, que será posible en un futuro mediano llevar a cabo estas inquietantes actividades. Y hablemos ya con este panorama, ahora sí, de los 5 neuroderechos, que son 5 neuroderechos, los que están en Chile y los que ha impulsado Rafael Yuste. El primero, la identidad personal. ¿En qué consiste ese derecho? Bien, en efecto, este es el planteamiento de Yuste, es el más conocido, pero también me parece que vale la pena que el auditorio sepa que no es el único planteamiento. Si a ustedes les parece bien, algo que es poco conocido son los antecedentes de estos planteamientos, que me parece que es relevante que, dado el auditorio al que nos estamos dirigiendo, pienso que les será útil esta información.
Si les parece bien, entonces, aprovechando esta inteligente pregunta, quisiera referirme a estos antecedentes. Me parece que los están viendo ya ustedes en sus pantallas. Los antecedentes que muestro son los que justamente dan el sentido a este diálogo en su etapa previa a lo que hoy conocemos como NeuroRights. Y esto está vinculado, como ustedes pueden ver en la pantalla, a publicaciones anteriores a 2017, que están, por supuesto, y esto es muy interesante, vinculadas a la neurociencia del libre albedrío y a la ética de la neuroimagen, especialmente, dice, estas preocupaciones vinculadas a la lectura de la mente. Se publicó hace ya más de 20 años. Farah, Illes, entre otros, a principios del año 2000, ya comenzaban a demostrar con sus publicaciones esta inquietud. Y también lo que decía Gerardo Laviaga desde antes, ¿no? ¿Qué tanta validez tendrá esta estructura ante los tribunales de justicia? Vean, por favor, que son documentos de finales de los 90, principios de los 2000. Y esto nos lleva, y quisiera que lo pudiéramos visualizar juntos, nos lleva justamente a estos 5 neuroderechos que, reitero, son la propuesta del grupo Morningside y el profesor Rafael Yuste, pero no son los únicos. Comenzábamos, decía Gerardo de la Vega, con la identidad personal. ¿Qué es eso? Se supone que está vinculado con algo que denominan también la continuidad psíquica. Y aquí entramos en las partes complejas del concepto NeuroRights. Este derecho a la identidad personal está vinculado a garantizar que podamos seguir siendo quienes somos. Desde mucho tiempo atrás se ha abordado en filosofía sobre todo la cuestión de quiénes somos. Y este derecho a la identidad personal estaría vinculado a garantizar que los avances en neurotecnología no alteren esta identidad. Sabemos, por ejemplo, por el famoso escándalo de Cambridge Analytica, que hay grandes empresas que son capaces de manipular nuestra interacción con, por ejemplo, las plataformas como Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, entre otras. Y esto es algo inquietante, porque se prevé que, dado el avance de las neurotecnologías, pueda haber una influencia en nuestra identidad. Un caso importante ocurrió recientemente en Chile, donde tuvo que intervenir la Corte Suprema de ese país. Nuevamente les pido que me presten un poco de su atención para mostrarles este importante caso. Denme por favor un segundo para compartirlo con ustedes. Es un caso muy reciente y reitero, tiene mucha relación con lo que acaba de decirnos nuestro anfitrión, porque precisamente va en esa ruta. Un ciudadano se queja porque considera que una empresa, en este caso la famosa Emotiv, hace un uso inadecuado de sus datos cerebrales. Lo voy a poner rápidamente en sus pantallas para que lo visualicemos juntos. Esta es la empresa, seguramente ustedes la conocen, algunos seguramente la habrán utilizado. Es una herramienta muy asequible y pues esta es una captura de pantalla de la página de la empresa. Es una diadema que nos permite hacer un monitoreo de una parte, aunque sea superficial, pero sí relevante de nuestro funcionamiento cerebral. Y esto entonces llevó a este fallo, ocurrido apenas en agosto de este año. Dice esta nota de prensa, la Corte Suprema acoge el primer recurso a nivel mundial para evitar que una empresa, la mencionada anteriormente, pueda leer la mente por neurodatos. Y este profesor, ex senador Guido Girardi, presentó esta acción judicial. ¿Por qué? Porque dice él que a este dispositivo se le permite monitorear la actividad cerebral del usuario y almacenar esa información en la base de datos de la compañía citada. Vean ustedes, por favor, y aquí viene la respuesta a la pregunta de Gerardo Laviaga, ¿qué fue lo que resolvió la Corte Suprema? El fallo dice que el uso del dispositivo llamado Insight expone a diferentes riesgos como una reidentificación, una piratería o hackeo de datos cerebrales, el punto anterior, la reutilización no autorizada de dichos datos,
la mercantilización de tal información cerebral, la vigilancia digital y la captación de datos cerebrales para fines no consentidos por el individuo. Entonces, este tipo de riesgos podrían incluir también una afectación a nuestra propia identidad. Se pretende que los neuroderechos nos garanticen que ninguna neurotecnología afectará algo de lo más valioso que tenemos, que es nuestro sí mismo. Paso al segundo neuroderecho, acceso equitativo. ¿Qué es eso? Uno de los más complicados y de los más debatidos actualmente. El acceso equitativo a un aumento cognitivo. Se prevé que en un futuro cercano habrá de ser posible contar con artefactos que nos permitan mejorar habilidades cognitivas. A manera de broma, imaginémonos que nos pueden vender un software que nos permite hablar otro idioma. Ya no será necesario que estudiemos en una academia arduas clases de gramática, de sintaxis, de un idioma extranjero, sino que, insisto, fantaseando, sería posible, mediante un artefacto, adquirir este lenguaje. Se prevé, es probable, como ya ha ocurrido antes en la historia, que quien disponga de los medios para comprar estas herramientas, pues tenga otras ventajas añadidas a las ya previas. Por lo tanto, lo que se buscaría es que haya justamente un acceso equitativo a esas posibles mejoras. Es predecible que esas mejoras llegarán. Lo que Oye, sí, Eric, y sí, es sí, predecible que solo los que más dinero tengan las usarán. Vamos, no quien hay que pueda ser muy... pagarlo. Como neuroderecho, creo que estará condenado al fracaso como todos los que promueven con buena voluntad este tipo de corrientes. Y hablemos del tercero, que es el que más me inquieta a mí, porque quiero que Sí, nuestros colegas también hablen, los que nos están claro. acompañando. Tercer neuroderecho, el libre albedrío. Primero, ¿tú crees honestamente que existe el libre albedrío? Si yo te ofrezco, y es el ejemplo que yo siempre pongo en mis libros y en mis clases, una nuez o una pasa, bueno, según la glucosa que requiere tu cuerpo, la proteína, va a decir una nuez o una pasa. Tú dices, yo soy libre de elegir la nuez. No, pues, tu cuerpo te pide proteínas. Yo soy libre de elegir una pasa. Tu cuerpo te pide azúcar. Y si no te pide ni proteínas ni azúcar, me dice Gerardo, te agradezco mucho, ni una ni otra. Fue una libre decisión. Cuéntanos en qué consiste este tercer neuroderecho del libre albedrío, protección al libre albedrío. Bueno, como hemos comentado en otras ocasiones, es una ficción muy conveniente el libre albedrío, ¿no? Varios estudios, empezando por Benjamin Libet, ya nos comentaban que deberíamos de dudar de qué tan libres somos. Y este primer experimento, aunque hoy bastante criticado, pues ya nos ilustraba sobre cómo el propio cerebro parecía tomar una decisión motriz antes de que hiciéramos consciente esta decisión. En síntesis, eh, considero que el libre albedrío es una ficción muy conveniente. Sostiene, por ejemplo, todo el derecho penal o buena parte del derecho penal. Una persona elige voluntariamente comportarse de una manera y, por lo tanto, habrá de sancionársele. Pero desde el punto de vista de los experimentos, y por ejemplo, un fisiólogo, un neurofisiólogo, profesor emérito de fisiología de la Universidad Pablo de la Vida en Sevilla, acaba de publicar un artículo sobre este tema particular. Lo que este neuroderecho pretende es justamente garantizar que no haya una manipulación de nuestra toma de decisiones. Se supone que será posible, como ya lo es en efecto con otras herramientas, manipular nuestras elecciones. Pensemos, por ejemplo, en la publicidad. Esto ya es posible. Mediante ciertas neurotecnologías se logrará nuevamente esta manipulación. Lo que se busca es protegernos frente a ello. Dice Gerardo Laviaga, bueno, como muchos de estos planteamientos parecen ingenuos. Es probable que lo sean, pero me parece que siguen siendo necesarios y que deben formar parte, como estamos haciendo hoy, del discurso y del debate. Pasamos al cuarto neuroderecho, privacidad mental. Justamente lo que tiene que ver con lo que ahora denominamos neurodatos, que tengamos la certeza de que nuestra información mental es exclusivamente nuestra, que realmente disponemos de ella. El caso Girardi nos muestra justamente eso. El ex senador dice, he comprado un artefacto
para ciertos fines, y sin embargo considero que esta empresa, mediante este artefacto, no me garantiza la privacidad mental. Él se queja ante la justicia le ampara y en efecto se reconoce esto. Debemos garantizar que usted tenga su privacidad mental a prueba de cualquier intrusión externa. Entonces, este neuroderecho busca precisamente eso, que el aparato que utilicemos, el artefacto neurotecnológico, no acceda a los datos más íntimos de nuestro procesamiento mental. Quinto y último neuroderecho, contra los sesgos, que nos proteja contra los sesgos. ¿Qué significa eso? En efecto, protección contra sesgos algorítmicos. David Eagleman, por ejemplo, en Stanford, llevó a cabo un experimento, un estudio muy interesante en Texas. Con más de 700 personas privadas de la libertad, él y sus colegas, Sasha Davenport, entre otros, publicaron un estudio en el que muestran que, mediante un software neurocognitivo, son tan eficaces para evaluar el riesgo de reincidencia penitenciario como lo haría un experto, ya psiquiatra o psicólogo forense, dedicado a estos temas que suele tardar entre 4 y 5 horas. Ellos lo hacen mediante el software en menos de 30 minutos. Estas herramientas ya existen y hay en diferentes ámbitos. Sin embargo, también se ha demostrado que estas máquinas heredan los sesgos de los seres humanos. No son ajenas, por ejemplo, a tomar en consideración el color de la piel. Hay varios estudios publicados con, por ejemplo, buscadores tipo Google, Yahoo, entre otros, donde, por ejemplo, los buscadores heredan los sesgos humanos. Y esta herencia está vinculada a cuestiones discriminatorias, a racismo, a exclusión social. Este derecho a la protección contra sesgos algorítmicos implicaría que habríamos de garantizar que el uso de estas herramientas no heredaran los vicios humanos. Recientemente, me parece que en Aspen se acaba de pronunciar una frase muy interesante. Dicen ellos, no deberíamos tener miedo de la inteligencia artificial o de la nanotecnología. Deberíamos temer de los seres humanos que utilizan estas herramientas. Pero en síntesis, a eso se refiere, a una protección que garantice, que nos proteja de estos sesgos algorítmicos, herencia de los seres humanos. Tengo la impresión, Eric, de que conforme llegue esta oleada, que bueno, que ya está llegando, conforme vaya concretándose, todo lo que estamos haciendo es de una gran ingenuidad. La profesión jurídica siempre es, o casi siempre es reactiva. Está esperando a ver qué va llegando para empezar a regularla. Pero tengo una última pregunta antes de darle la palabra a nuestros invitados. ¿Cuál sería tu comentario o tu desafío para los abogados? A mí me parece que hay un aspecto que no hemos analizado suficientemente y es el aspecto pericial y forense. El avance de estas neurotecnologías y la inteligencia artificial puede ser de gran ayuda para el sistema de justicia, sobre todo en lo que respecta a periciales. Las repercusiones forenses son otro de los desafíos que habríamos de integrar a esa protección de los neuroderechos. ¿Cuál sería nuestra ruta de trabajo? En mi opinión, hay 3 acciones específicas. La primera de ellas es actualizar los planes de estudio de las facultades de Derecho. Los abogados deben saber desde sus primeros años de formación jurídica a qué se están enfrentando. Como bien has dicho, pareciera como si llegaran de forma reactiva. Si pudieran conocer desde la facultad a qué se refieren estos riesgos, pienso que podrían afrontarlos con mayor eficacia ya que estén ejerciendo. Segundo, sí parece que hace falta un debate legislativo. En México ya hay esfuerzos importantes. Por ejemplo, la Carta de Derechos Digitales, que incluye un apartado para neuroderechos. También un grupo parlamentario en la Cámara de Diputados ha llevado ya este debate específicamente nombrándole neuroderechos e invitando a propio Rafael Yuste. Entonces, el segundo es un abordaje legislativo. Y el tercero está vinculado a lo que plantea Roberto Andorno, el desarrollo de políticas públicas. Parece bastante eficaz y es un artículo denso publicado en la UNESCO apenas hace 2 meses más o menos, donde él dibuja, traza una línea de abordaje vinculada al desarrollo de políticas públicas. Creo que estas 3 son muy interesantes para comenzar el abordaje. Ahora, para concluir este punto, aunque fuese ingenuo, la realidad es que hay varios actores importantes que están trabajando en consolidarlo. Yuste es quizá el más visible,
Pero tenemos la Fundación Camano, por ejemplo, con Moisés Sánchez y Natalia Monti. Tenemos el grupo de Roberto Andorno, el grupo de Nita Farahani, el grupo de Marcelo Yenca. Hay varios actores que están logrando influir en donde hace falta, insistimos, la legislación, las políticas públicas y el ámbito académico universitario. No terminemos, Eric, y demos la palabra. Mari Carmen, usted quería ser tan amable de dar la palabra para que te hagan preguntas, que den comentarios, qué les gusta, qué no les gusta, qué les inquieta. Por favor, con gusto. Sí, ya lo pueden hacer. Y en el chat sí hay una pregunta. Una de las preguntas del apreciado maestro Tomás Mundo de Veracruz, del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, a quien saludo con afecto, nos pregunta si tiene lugar la bioética. ¿Cómo se valorarían las neuroimágenes en el proceso penal? ¿Se tomaría como base de la sentencia Daubert? Es una pregunta muy interesante. Rápidamente, decir, maestro Tomás Mundo, estimados auditorio, estimado auditorio, que sí tiene un lugar preponderante la bioética. Y en segundo lugar, que no podemos caer en el error de considerar que la neuroimagen es la respuesta a la pregunta del derecho penal. Es una herramienta, pero esta herramienta requiere el análisis técnico, por una parte, del jurista y por la otra, del experto en psicopatología forense. La neuroimagen nos da un resultado vinculado a una evaluación cerebral, pero no implica la respuesta que tiene el sistema de justicia. ¿Por qué ha llevado a cabo esta conducta en ese momento determinado? Por lo tanto, la neuroimagen es una gran herramienta, pero está incompleta sin el andamiaje que habrá de comunicarla con el derecho, que es la psicopatología forense. El maestro Antonio Prida, me parece que él ha levantado la mano y le escuchamos con Así mucho gusto. es. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Fantástico tema que apenas podemos empezar a comprender. Me gustaría poner sobre la mesa para que nos dieras tu punto de vista. Captamos que en el tema de la depresión ya la ciencia puede implantar cierta estimulación transcraneal. Me parece que nos lo señalaste. Y me pregunto si esto ha podido tener o podría llegar a tener efecto en relación con el tema de eutanasia, por ejemplo. O sea, cuando alguien está en situación de sufrimiento terminal, si Sí, pudiera la ciencia, mediante algún trabajo en nuestro cerebro, hacer que dejemos de sufrir sin necesariamente perder la vida. ¿Esto ha pasado o podrá llegar a pasar? Gracias. al contrario, gracias a usted, es un planteamiento muy interesante y provocador. Sí, en efecto, en la depresión ya hay muchos estudios que nos demuestran la eficacia de la estimulación magnética transcraneal. Es una herramienta poderosa que ha mostrado ser bastante eficiente en el tratamiento de la depresión. En lo que respecta a eutanasia, que yo sepa, no hay ningún estudio sobre esa temática. Pero la pregunta es inquietante y es muy interesante. La respuesta en este instante sería no lo sé, pero dado que es tan interesante, le prometo buscar si hay información al respecto y mandársela por correo electrónico en cuanto encuentre algo sobre este punto tan particular. Muchas gracias y Gracias a usted, felicidades por maestro. la presentación y el tema, Gerardo, muy interesante. ¿Algún Eh, otro comentario? El maestro Fernando Bernal nos dice en el chat, estos neuroderechos deberían ser reconocidos por la Carta Magna y por los derechos humanos. Es uno de los grandes debates actuales. Hay quien considera que sí, el caso de Chile es muestra de ello, y hay quien considera que no. El profesor Bublitz, por ejemplo, plantea argumentos muy interesantes donde se cuestiona sobre si las rutas son las garantías constitucionales o si habríamos de pensar en algunas normas previas. El debate es muy actual, no hay nada definido, pero lo que le puedo decir es que en América Latina la tendencia es ir a la Constitución. Casos concretos, Chile, Brasil recientemente, y el caso de México, que ya el mes pasado ha comenzado el abordaje en la Cámara de Diputados. La tendencia, insisto, es la Constitución y también hay un análisis dedicado a la Declaración de los Derechos Humanos. No es casual que la UNESCO haya presentado recientemente en París
esta importante reunión, y también la declaración sobre neuroética y sobre la regulación ética de las neurotecnologías. Maestro, perdón, tenemos varias manos levantadas. La maestra María Consuelo y el maestro Edgar Estrada, los escuchamos con gusto a ambos, si les parece bien. Muchas gracias, me adelanté. Muchísimas gracias, muy amable. Le había escrito la pregunta en el chat, doctor, es un honor escucharlo y la verdad, muchas felicidades. Muchos son los mitos que han surgido ahora o muchos las cuestiones preocupantes que han surgido con este este impulso o ya una visión más directa de la inteligencia artificial y sobre todo precisamente por estas iniciativas que se han presentado en el Congreso. Algunos senadores también han hecho algunas presentaciones sobre la inteligencia artificial y entonces empiezan a decirse y a circularse información de que van a desaparecer muchísimas profesiones y entre ellas las profesiones de los abogados. Yo me pregunto que, por ejemplo, uno como tratando de resistirse a este cambio o a esta novedad, mi duda principal sería, ¿en verdad se pueden sustituir algunos aspectos ya más propios del razonamiento de las personas o del razonamiento de los juzgadores? Por ejemplo, ahorita en esta nueva tendencia que tiene la Suprema Corte muy favorable, protectora de los derechos humanos, de los nuevos litigios climáticos que están primando en todo el mundo, en donde vamos un poco más allá de una construcción algorítmica. ¿Cuál es su opinión, doctor? Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a usted, maestra. Es un gusto escucharla. Y tiene usted razón, el Senado de la República también ha llevado a cabo acciones muy importantes, específicamente, por ejemplo, en el Parlatino, una reunión fructífera donde se llevaron estas ideas a discusión y que hoy ya forman parte tanto a nivel latinoamericano como iberoamericano de los antecedentes. En cuanto a su pregunta, un juez italiano plantea la idea del derecho a que nos juzgue un juez humano. Este profesor de la Universidad de Perugia ha escrito al respecto. ¿Qué nos dicen los datos? Canadá ha creado sistemas donde, informáticos quiero decir, donde ya se habla de jueces robots. No es el único caso. Reino Unido también ha demostrado que hay herramientas tecnológicas que podrían resolver con mucha eficacia aquellos casos, vamos a decir, de bagatela, aquellos casos que no requieren un análisis técnico jurídico profundo. Sin embargo, para aquellos casos donde es necesaria la formación jurídica y la decisión humana, me parece que el juez como persona debe ser insustituible. Se publicó recientemente un estudio donde encuentra algo muy interesante. Cuando las máquinas se les ponen una serie de tareas, casos hipotéticos, donde los robots tienen que tomar decisiones judiciales apegados a las normas. Este estudio reciente identifica que cuando son las máquinas las que toman la decisión, son más severos que el juez humano, porque aplican a rajatabla, no razonan, simplemente toman nota de lo que está escrito en las leyes y su síntesis es una síntesis fría, matemática, que responde a un problema. Entonces, me parece a mí que vale mucho la pena recordar la importancia del valor humano. Nos han dicho siempre en las facultades de Derecho, en las clases de Derecho Penal, que la pena es la última ratio, que es la última alternativa. Nos han dicho también que debe existir el indubio pro reo. En fin, siempre va tendiente a los principios pro persona. Parece ser que estas herramientas no tendrían esta, vamos a entrecomillar y poner en cursivas, humanidad, que en mi opinión es indispensable. Creo que sí va a ser una herramienta de ayuda a los jueces en casos menores. Pienso que es posible que mediante el uso de estas técnicas se despresurice el sistema judicial en esos casos que no tienen relevancia y que serían fáciles de operar para un algoritmo. Pero en aquellos casos complejos, creo yo que sí es necesario el actuar de una persona, de una jueza o un juez que tome la decisión final. Y este es el último punto sobre su pregunta. Lo que se propone es que estas ayudas sean siempre eso, unos auxilios, pero que la decisión final caiga en el juez humano.
Mil gracias, doctor. Una A usted pregunta muchísimas perfecta. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Yo Adelante, tomo maestro todas. Edgar. Muchísimas gracias, Eric. Un saludo desde Oaxaca, ¿no? Saludos desde acá, paisano. Y bueno, también un gusto escuchar al doctor Gerardo. Saludos a todos. Justamente un poco esto que se aborda, trataré de ser muy breve, y con grandes reflexiones que también el doctor Laveaga nos comparte en su libro Leyes, Neuronas y Hormonas, que ha sido una delicia, ¿no? Todos estos dilemas en los que estamos inmersos como comunidad jurídica, más allá también de lo que ya se anunciaba, de los retos y desafíos que enfrentamos como profesión, ¿no? El tema es una tendencia a la adaptación, pero sobre todo aquí abusar de tu gentileza y bueno, también una pregunta me parece provocadora. ¿Por dónde iniciar? ¿No? Tenemos que anticiparnos, ya se avisora con muchos elementos. ¿Por dónde iniciar? Porque no es una tarea menor. Eso que ya distinguías, ¿no? Que unos algoritmos también ya pueden ser discriminatorios. Hay que reconocer que una gran parte de las y los juristas que están en formación y los que son formadores de juristas, pues también contribuyen en instituciones públicas que no necesariamente están todas a la vanguardia, ¿no? De estas interdisciplinaridad que necesitamos como abogados. Ya no podemos ser los abogados de antes. Claro. ¿Cuál sería tu opinión? Bien, ¿Por pues dónde empezar? muchísimas gracias. Aquí, Muchísimas gracias. Un gusto oír siempre colegas y amigos de Oaxaca. Sin afán de lisonja, sin ningún afán de lisonja. Cuando Gerardo Laveaga era director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, tuvo la visión de apoyar varias propuestas. Entre ellas, es el primer instituto a nivel iberoamericano que cuenta con una línea de investigación en neuroderechos. Hay que recordar que en América Latina la primera facultad de Derecho que incluye estudios sobre neurociencia para los abogados del futuro es la Universidad Nacional de La Matanza en 2008, allá en Argentina. En México, en 2018, perdón. En México, la Facultad de Derecho de la UAP, la Autónoma de Puebla, incluyó esta asignatura también en 2010. Volviendo a la pregunta, ¿qué debemos hacer? En mi opinión, como bien dice Gerardo, aunque lleguemos tarde, me parece que sí es necesario que los juristas dispongan de los fundamentos de la neurociencia para poder afrontar el desafío. De lo contrario, me parece a mí que vamos un poco a tientas. Una habitación oscura en la cual, como decía aquel cuento famoso, pues inferimos lo que son partes de un elefante como si fueran otras realidades distintas. Creo que reformar y actualizar los planes de estudio de las facultades de Derecho e incluir ahí la neurociencia sería una suerte de linterna que nos permitiría ver en dónde estamos en esta habitación oscura y hacia dónde podemos avanzar para salir de ella. Aunque esto, insisto, aparentemente es tardío, destaca el caso de, reitero, Gerardo Laveaga, cuando fue director del INACIPE, que creó esta maestría en psicopatología forense, donde se incluye una asignatura sobre neurociencia y derecho, y el doctorado, donde se incluye una línea de investigación en neuroderechos. Pienso que esa es una ruta que vale la pena, aunque sea más lenta, me parece que es más segura y más fructífera. Yo quisiera, Eric, que fuera una pregunta más, porque hay algo que no dije. Tú estás en Toledo y en Toledo son 7 horas más que nosotros. Te estamos desmañanando y te agradezco mucho la gentileza de estar desmañanado o estar desvelado, como lo quieras mirar. Eric está en Toledo. No lo dije para no crear alguna presión adicional. Pero si hay una pregunta última más, me encantaría que la respondieras. Tú dime a quién no. Pues tenemos dos colegas, don Mario Herrera y don Josué Hagamos Rojas. entonces que sean 2 preguntas y Adelante, maestro. terminamos. Perfecto. Por favor, son tan amables, estimados compañeros y compañeras. Adelante, don Mario, lo escuchamos. Adelante, José, adelante. Por No, favor. pero ya vamos a dejar el rebote aquí. Bueno, primero, muchas gracias, muchas felicidades por la exposición y agradecimiento por el tema del lugar y el horario, lo que aquí nadie sabía. Gracias. Una cuestión que creo que viene al caso es, este tema es mundial.
Hoy Sí, día, ayer en los Estados Unidos, otro contexto, otro país, el tema de la inteligencia artificial en el ámbito militar, el problema que sí. tienen, ¿no? Para el manejo de los drones, cómo hacer que no salga de control, poco casado con lo que estamos hablando aquí. Claro, cada país en su contexto, en su realidad, etcétera, ¿no? Ahora, muy interesante todos los temas. Yo creo que al final de cuentas coincido con el maestro Gerardo en el sentido de que el derecho es reactivo. Así lo ha sido y en estos temas creo que obviamente lo va a hacer, ¿no? No nos va a alcanzar, la realidad nos va a rebasar. Sin embargo, cuando eso sucede, me parece que hay que ir a los fundamentos, al ámbito constitucional, protección de derechos humanos. Todo está ahí al final de cuentas, ¿no? Al final del día, la protección al derecho de libre determinación, al libre desarrollo de la personalidad, son temas que ya están abordados y agotados. Hay que darles un matiz, evidentemente, porque pues evidentemente aquí nadie va a descubrir el agua tibia, ¿no? Habrá que ser cuidadosos en la manera de abordarlos y bueno, era la aportación, muy interesante el tema, muchas gracias. Don José Roberto, muchas gracias. Creo que ha tocado varios puntos fundamentales, pero quisiera destacar uno de los que usted ha mencionado. Es un desafío mundial y a usted ha tocado también el aspecto militar. Sí, ya hay también en esa ruta de trabajo varios elementos inquietantes. Sí me parece que el derecho habrá de constituirse como el garante de estas libertades, insisto, partiendo de la libertad cognitiva, que es la base de las demás libertades. Me parece que sí vale la pena proteger el cerebro y no solo garantizar la libertad de pensamiento, que ya es decir y bastante, pero a lo que aludimos es a lo que produce ese pensamiento. De lo que se trata, pues, no es solo de añadir, como usted bien señala, un elemento más al armamentario jurídico, sino de distinguirlo frente a ese enorme desafío que tenemos ya hablándonos en la oreja. Gracias por su valioso comentario. Don Mario Herrera, por favor. Gracias, doctor. Lo saludo con mucho afecto. Muchas A gracias. Gerardo, querido amigo, te saludo y te abrazo desde acá, desde Cancún, Quintana Roo. Saludo también a la maestra Aura, que anda por ahí también, al maestro Tomás y a Rodrigo, mi amigo de aquí de la barra. Maestro Eric, ¿será entonces necesario con esta euforia, y lo digo así, subrayado, con esta euforia de pretender normar y legislar, que esa es la idea y esa es la intención, y me sumaría yo, usted lo sabe, a Sí, este concepto de normar como protección al derecho humano, y no perdamos de vista esto, como protección del derecho humano para no contaminar, si se pudiera entender de esa manera, contaminar todo el contexto normativo? ¿Será entonces necesario, en atención a la intervención del maestro José Roberto, preparar, capacitar y sobre todo acondicionar, por ejemplo, al legislador, ¿no? Que lo pueda tomar de manera irresponsable el proyecto con iniciativa de ley, ¿no? Proyecto con iniciativa de ley o de modificación, transformación o de cualquier otra condición que se le pueda interponer a la norma jurídica, incluso a nuestra Carta Magna. ¿Será necesario capacitar por cierto tiempo al legislador, al operador jurídico, ¿no? A sus señorías, a los magistrados, ¿no? Al mismo abogado, abogada y a todas las disciplinas afines? ¿Será necesario previamente, con todo este concepto, capacitarnos, prepararnos para el momento de presentar un verdadero proyecto y no que llegue a suceder aquellos antecedentes históricos que ocurrieron en Chile y en Argentina, sin mencionarlos y sin entrar en detalle, ¿no? A efecto de que, dicho sea de paso, Centroamérica y América Latina y España tienen puestos en México todos los ojos para esta legislación que probablemente sea una referencia histórica para México. Y en México tenemos, pues lo sabemos, pues grandes abogados, grandes letrados, grandes docentes que pudiéramos abonar al tema, ¿no? Y me refiero al ámbito legislativo, a pesar de que ya algunos ya están permeando el tema dentro de sus propias
legislaciones locales o sus consejos de judicatura, ¿no? Pero entonces hay que normarlo. En su opinión, ¿sería importante esta capacitación previa? ¿No nos comerá el tiempo? Es una magnífica pregunta, magnífica intervención. De hecho, me parece que aquí, en este momento en México, hay dos rutas ya muy avanzadas. La primera, lo que respecta a la Carta de Derechos Digitales, que ya incluye un apartado sobre neuroderechos. Y la segunda, y esto es muy interesante, cuando la ONU y su área específica sobre derechos humanos lanza una convocatoria para preguntar a los países cuál es el estado actual de las neurotecnologías y los neuroderechos, México responde mediante dos instituciones, el propio gobierno federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estos documentos son públicos, están en la página de la ONU de Derechos Humanos. Y si ustedes los revisan, encontrarán que es muy interesante la perspectiva que nos da la CNDH y el gobierno federal mexicano. Cuando revisamos esos documentos, reitero, son públicos, identificamos lo que usted bien señala. Es muy urgente un trabajo legislativo de la mano de las instituciones, particularmente las universidades y los centros de investigación. Yo destacaría dos por lo menos. El Nacional de Neurología y Neurocirugía acaba de establecer un acuerdo muy interesante con la UNESCO. Esta es una buena noticia que ocurrió hace apenas máximo un par de meses. El segundo, por supuesto, me parece a mí que es indispensable la participación de un centro jurídico. Hay notables investigadores, como usted bien ha dicho, y pioneros de este concepto, tanto en el Nacional de Ciencias Penales como en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre otras instituciones. Yo invitaría, para concluir y devolver la palabra a nuestro anfitrión, acudir a estos documentos públicos de la ONU Derechos Humanos para que ustedes dispongan de ese análisis actual y oficial de lo que plantea nuestro país en este contexto. Volviendo a su pregunta, diría que sí, que es urgente una capacitación, un diálogo con el poder legislativo, tanto desde la academia como incluso, y con esto concluyo, desde el aparato privado. Hay empresas en México que están trabajando con neurotecnologías y que no las tenemos perfectamente ubicadas en el radar. Muchísimas gracias de nuevo por su pregunta y a todas y a todos ustedes, por supuesto. Eric, te prometí que te desvelaría solo una hora. Yo les sugiero a todos los que hoy nos acompañan que googleen a Eric García López, que busquen sus libros, que lean sus ensayos. Es un hombre que está en todas partes. Sus reflexiones se pueden conseguir de manera amable en una gran cantidad de lugares. Y pónganse en contacto con él a través de Twitter. Para la barra es un privilegio tenerte con nosotros, Eric. Y en nombre de Víctor Olea, nuestro presidente, a ti y a todos los que nos han acompañado esta tarde, esta noche para ti, esta madrugada, les doy las gracias. Esperemos tenerte en muchas otras oportunidades por aquí, Eric. Gracias a ti y gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, felicidades.